caso de cuáles son las cartas que componen este bloque de escritos. Y entonces recordemos que nos dedicamos el viernes sobre todo a las cartas personales o particulares. Estuvimos viendo la carta al hermano León, que en algún estudio de esta carta también se dice que esta carta nos muestra un modo distinto de obedecer. O sea, como hablamos mucho de ese acompañamiento espiritual de Francisco, de su consejo, de la invitación al discernimiento con mucha libertad y con mucha fraternidad. También estuvimos hablando de la carta del hermano Antonio. Recordemos esta carta donde Francisco le demostraba grado de que le enseñara la teología a los frailes, con tal de que no se apague el espíritu de la santa oración y devoción. Pasamos después a la carta a un ministro, con todas las enseñanzas tan lindas que tiene esta carta, la carta de la misericordia. La leímos y estuvimos haciendo pues, varios comentarios al respecto. También vimos enseguida una cartica que no está en el libro de la BAC, pero que nosotros podemos considerar que es una carta dictada. La carta a la señora Jacoba, cuando Francisco quería manifestarle sus últimos deseos antes de morir y quería que ella estuviera. Después nos hemos dedicado a esta cartica, la carta a todos los fieles. La carta a todos los fieles pues no está como considerada en este grupo de cartas particulares o personales, ni tampoco en el grupo de cartas que vamos a ver hoy. Es una carta diferente, es una carta muy general. Habíamos quedado en que en el fin de semana ustedes sacaban un tiempo para leer la carta, si querían hacer algún esquemita de estudio. Al final, si Dios quiere, para no estar compartiendo varias veces pantalla, vamos a compartir los que quieran pues contarnos qué encontraron en la lectura, qué esquemita hicieron, a qué los invitó, qué fue lo que más quedó en su corazón. Y hoy vamos a ver un grupito de cartas que los estudiosos de los escritos pues han llamado cartas eucarísticas. Ya aquí nos las nombran: la carta a las autoridades de los pueblos, la carta a los clérigos, la carta a toda la orden y la carta a los custodios. ¿Cuál fue primero y cuál fue después? Eso sí es con mucha seguridad que la de los custodios sí fue como la última. Pero entre la de las autoridades de los pueblos y los clérigos, pues hay algunos estudiosos que dicen primero estaba la de los clérigos, porque en una cartica Francisco les dice, les voy a mandar una cartica para las autoridades. Pero bueno, no depende la una de la otra, así que no importa si se encontrara exacto cuál fue primero y cuál fue después. Entonces vamos a decir de las cartas eucarísticas como por qué surgieron, dijéramos así, en el corazón de Francisco y en esta idea de escribir. Sabemos nosotros que en 1219 Francisco fue a Oriente, donde los musulmanes, donde el sultán, y entonces él llegó y como ya había un ambiente en la iglesia de trabajar mucho por valorar la Eucaristía, pues Francisco lo que hizo fue como unirse a esa campaña del Papa Honorio III para valorar y venerar la Eucaristía. Entonces, todas las carticas de este grupito tienen como centro la Eucaristía.
Más o menos, claro, se pueden ubicar desde 1220 en adelante, puesto que si se considera que Francisco las escribió después de que llegó de Marruecos, del montón de los musulmanes. También porque ya hemos mencionado una encíclica o una bula del Papa Honorio III, donde él insiste que se valore la Eucaristía, y esa fue escrita en 1219, entonces luego si es de 1220 en adelante que podemos considerar estas cartas eucarísticas. Ahora, estas cartas son enviadas a diferentes instancias, bien sea a la parte civil, a los mismos hermanos, a toda la iglesia, cuando manda, por ejemplo, una a los clérigos, para todos los clérigos. Una característica de estas cartas eucarísticas es que son breves. Ahí la que lleva un poquitico más de extensión es la carta a toda la orden. Las demás son breves, pero son cartas interesantes. Además que nos están es como mostrando la fe de Francisco, lo que tiene Francisco en su interior, en su corazón, una fe muy grande en la Eucaristía y que él pone al servicio de la iglesia para unirse también a lo que el Papa está pidiendo en este momento. Bueno, recordemos este nombre en latín que nos sale de esta bula que el Papa Honorio III publicó en 1219. Y la publicó porque se estaba viendo en la iglesia que había muchos atropellos contra la Eucaristía. No se la valoraba, no se la tenía como en realidad como se debe considerar. Faltaba fervor, devoción, cuidado, en fin. Entonces, ¿para qué la escribió? Él la escribió para ver si así se trabajaba para valorar más el sacramento de la Eucaristía. Y Francisco, que había aprendido su fe en la celebración eucarística, porque se ve que ya hemos dicho que una fuente de la fe de Francisco es la Eucaristía, es la liturgia, la palabra de Dios. Entonces él, con esa fe que ya tenía tan firme, con ese respeto que le tenía a los sacerdotes y esa veneración, pues él lo que hizo fue adherirse a esta campaña, si la podemos llamar así, del Papa Honorio III. Y él se buscó un medio. ¿De qué manera yo me uno a esta campaña? Yo quiero colaborar. Entonces, como ya estaba enfermo, ya no podía ir mucho por todas partes, caminando, predicando, pues escogió las cartas como un medio de apostolado, de evangelización y de misión. Qué creatividad se puede llevar a Dios, hacer que llegue a muchas partes y de muchísimas maneras. En este caso, por medio de las cartas que seguramente no escribió, sino que dictó, pedía a un secretario, a un hermano que le colaborara con este apostolado. Entonces, iniciemos hoy con la carta a las autoridades de los pueblos. Esta es la sigla que encontramos en el libro de la BAC. Y es como que, si pudiéramos decir en una sola frase, que en esta carta Francisco lo que pide a las autoridades es que su autoridad esté al servicio de la fe. No le está hablando de nada civil, de nada, sino que le está como pidiendo a esas autoridades que le colaboren. Ahora, ¿por qué hace eso Francisco? Porque de pronto era muy corriente que en esta época, y sobre todo en el lugar donde él estaba, las autoridades fueran cristianas. Entonces era más derecho, dijéramos allí, que Francisco les pida también cómo ellos colaborar con su fe cristiana
para las otras personas. Entonces, la cartica tiene como 9 versículos. Creo que en el documento que mandamos el viernes está el texto, y entonces vamos a escuchar esta cartica, a ver cuál es el mensaje que nos tiene, y luego volvemos un poco sobre ella para reflexionarla más. ¿Tienes que la va a leer, Sandra? Lucero, madre. Bueno, listo, la escuchamos. Lucero, ¿estás? Sí, señora, aquí estoy. Eso, Lucerito. Bueno, vamos a leerla. La autoridad al servicio de la fe. A todos los podestas y cónsules, jueces y gobernantes de toda la tierra, y a todos los demás a quienes lleguen estas letras, el hermano Francisco, vuestro pequeñuelo y despreciable siervo en el Señor Dios, os desea a todos vosotros salud y paz. Considerad y ved que el día de la muerte se aproxima. Ahí nombra la cita Génesis 47:29. Os ruego, por tanto, con la reverencia que puedo, que no echéis en olvido al Señor, ni os apartéis de sus mandamientos a causa de los cuidados y preocupaciones de este siglo que tenéis. Porque todos aquellos que lo echan al olvido y se apartan de sus mandamientos son malditos. También cita el Salmo 118, versículo 21. Y serán echados por él al olvido. Y cuando llegue el día de la muerte, todo lo que creáis tener se les quitará. También cita a Lucas 8:18. Y cuanto más sabios y poderosos hayan sido en este siglo, tanto mayores tormentos sufrirán en el infierno. Cita Sabiduría 6:7. Por lo que os aconsejo firmemente, como a señores míos, que habiendo pospuesto todo cuidado y preocupación, recibiráis benignamente al santísimo cuerpo y la santísima sangre de vuestro Señor Jesucristo en santa memoria suya. Y tributad al Señor tanto honor en medio del pueblo que os ha sido encomendado, que cada tarde se anuncie por medio de pregonerio o por medio de otra señal, que se rindan alabanzas y gracias por el pueblo entero al Señor Dios omnipotente. Y si no hacéis esto, sabed que tendréis que dar cuenta ante el Señor Dios vuestro, Jesucristo, en el día del juicio. Cita la cita de Mateo 12:36. Los que aguarden consigo este escrito y lo observen, sepa que son benditos del Señor Dios. Bueno, muy bien. En la carta hay unas frases con otros colores que ya vamos a ver por qué lo tenemos así. Mientras tanto, vamos a ver quiénes son los destinatarios de estas cartas, de esta carta. Entonces, los destinatarios, nos dice acá, no son las autoridades de las naciones, como quien dice el mandatario de una nación entera, sino que Francisco nombra a las autoridades de los pueblos y las ciudades, de los entes más pequeños que una nación entera. En esta época, pues los podestá eran como el alcalde, los cónsules eran como los concejales,
Los jueces eran los de la rama judicial, pues que colaboran en el gobierno. Los rectores o regidores son los del rango militar. O sea que Francisco no excluye a nadie. Todos los que colaboran en el gobierno de un pueblo, de una población, de una ciudad, sea alcalde, sea concejal, sea un regidor, un juez, para todos ellos, aparte de un saludo lleno de mucha humildad, como siempre Francisco tiene, nombrándolos a ellos primero, pues les dirige esta cartica. Ahora, dijimos hace un rato que en 1219, como Francisco va a Oriente, donde los musulmanes, y allá ve que ellos como a 3 horas, 3 veces en el día, donde estén, se inclinan hasta el suelo, al piso, para adorar a Alá. Entonces Francisco seguramente vino impactado y dijo, pues nosotros también podemos muchas veces al día alabar a nuestro Dios. Y lo que decíamos también hace un rato, como fue a Oriente en 1219, pues la carta hay que situarla después de 1219, sea en 1220 o 21. Esta carta, como vemos, es una propuesta. Francisco no está obligando, él dice, les aconsejo, les propongo. ¿Y qué es lo que les propone? Recordarle a la gente la vida cristiana. Él quiere que los gobernantes de estos pueblos como que le ayuden para situar a Dios en la vida pública, no solamente el gobierno de lo civil. Es concretamente una exhortación a alabar a Dios en todo momento. Y lo que ayuda a la autenticidad de la carta es que en otros escritos y en otras fuentes, pues Francisco está insistiendo en lo mismo. Entonces, esto es lo que nos trae la cartica. También vemos que lo mencionamos ahora, la sociedad en que se mueve Francisco, en esa época se llamaba una sociedad de régimen de cristiandad, o sea que era muy normal que las autoridades fueran cristianas. Entonces, con este supuesto, pues Francisco alienta a esos gobernantes cristianos a que su vivencia sincera de la fe, a que vivan muy bien su fe y sobre todo el gran aprecio por la palabra, y esto incluye ya los mandamientos que todo cristiano pues debe vivir, y el aprecio por la Eucaristía, y también hacer mucho para que esto lo vivan ellos y lo vivan las otras personas. Por eso es que decíamos ahora que es una cartica, como quien dice, donde la autoridad también está al servicio del Evangelio. ¿Qué pretende Francisco con esta carta? Pues que todo el pueblo caiga en cuenta de la primacía absoluta de una fe que hay que transformar en alabanza. Si somos cristianos y tenemos una fe en Dios y en la Eucaristía, pues vamos a alabarlo también. Entonces, volvemos aquí a la cartica, porque primero Francisco, después de saludarlos, él les está recordando que no echen al olvido al Señor, ni sus mandamientos, ni que tantas preocupaciones en la vida los lleve también a olvidar a Dios, porque no tendremos una bendición, y que cuando llegue el día de la muerte, pues entonces ahí vendrá, debiera venir, era un premio por haber hecho todo esto que manda el cristianismo, y si no, se irán a tener muchos tormentos. Y aquí es donde les dice que él los aconseja, no obliga, sino dice, yo les aconsejo que si ustedes han dejado todo pospuesto, dice, todo cuidado y toda preocupación, los invita a que reciban benignamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo,
Es una invitación a recibir la Eucaristía, a participar en él. Los invita también a tributar al Señor mucho honor en medio del pueblo que les ha sido encomendado, o sea, cada autoridad en su instancia. Y entonces mire que les nombra casi que la hora, le dice, que cada tarde se anuncia por medio de pregonero. En esa época, para dar avisos, a veces las autoridades mandaban a alguno, digamos con idioma de hoy día, con un megáfono por todo el pueblo, a dar los avisos. En el tiempo más antiguo era como con un cuerno, y así se podía ir la voz entre el cuerno y así avisaban también. Era una manera de estar dando el aviso por todas partes de alguna norma, de alguna indicación que se quería en la población. Pues Francisco dice, sí, ¿por qué no hacen que cada tarde se anuncie por medio del pregonero, dice, o de otra señal? Pónganse de acuerdo en su población qué señal van a dar para recordarle a la gente que se llegó el momento en esta tarde de dar alabanzas a Dios, de darle gracias a Dios. Y entonces luego les habla un poquito fuerte, les dice, si no hacen esto, sepan que tendrán que dar cuenta ante el Señor Dios en el día del juicio. Luego los invita a que esa cartica, este escrito, no lo echen por ahí al olvido. Dice, guarden este escrito para que lo puedan vivir. Si ustedes lo guardan y lo viven ustedes y hacen esto con la gente de su población, sepan que van a recibir muchas bendiciones de Dios. En otras carticas por acá seguramente va a volver a esto, y que les decía un día de esta semana anterior, que muchos que estudian dicen que seguramente esto de tocar las campanas por aquí puede tener el origen. Tocar las campanas para recordar al pueblo que es hora de alabar a Dios. Lo que hay en nuestros pueblos, tocan las campanas para indicar que ya va a ser hora de la misa, de la Eucaristía, para invitar al pueblo a la alabanza. Él los deja libres, dice, háganlo con un pregonero o con otra señal, pero háganlo. Entonces, esta es la carta a las autoridades de los pueblos. Es simplemente una cartica donde Francisco los invita a que ellos vivan primero ellos esa vida cristiana y luego se ingenien la manera de estar recordando al pueblo, de alabar al Señor y de vivir también este cristianismo. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la cartica a las autoridades de los pueblos. Pasamos ahora a otra carta, que es la carta a los clérigos. En el libro de Lavac y en los libros descritos encontramos dos carticas. Primera carta a los clérigos y segunda carta a los clérigos. En realidad, en la segunda está incluida toda la primera y solamente hay unas 3 frasecitas donde se pone un sinónimo, donde se completa algo más en la segunda. Por eso, con la segunda que leamos ya está incluida la primera. El titulito que le tenemos a estas dos carticas es La vida del sacerdote en torno a la Eucaristía y a la palabra. Ahora estamos con los gobernantes de los pueblos, ahora con los sacerdotes que son los del clero. Resulta que vamos a decir más adelante que los destinatarios de esta cartica no solamente son los clérigos de la orden, o sea, sus hermanos frailes que son sacerdotes, porque recordemos que había unos que eran ordenados sacerdotes, otros que entraban a la orden ya sacerdotes, y otros que se quedaban simplemente como hermanos. Pero mire, Francisco aquí quiere abarcar más, que los destinatarios no sean solamente los sacerdotes de la orden, sino todos los sacerdotes de la Iglesia Católica. Es como una contribución de él a esto de la Eucaristía.
porque es que mire, en la época de Francisco el clero estaba muy descuidado, sobre todo el clero rural, no había mucha formación, había muchas cosas como muchas fallas en la vida personal, en la vida moral, en la vida cristiana. Entonces hay que empezar por el derecho. Francisco dice, pues por hacer que cambien y que se vuelvan bien en torno a la Eucaristía a los sacerdotes para que puedan predicar al pueblo. Bueno, entonces vamos a escuchar esta cartica a los clérigos. Consideremos todos los clérigos el gran pecado e ignorancia que tienen algunos acerca del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo y de sus sacratísimos nombres y de sus palabras escritas que consagran el cuerpo. Sabemos que no puede existir el cuerpo si antes no es consagrado por la palabra. Nada, en efecto, tenemos ni vemos corporalmente en este siglo del Altísimo mismo, sino el cuerpo y la sangre, los nombres y las palabras por las cuales hemos sido hechos y redimidos de la muerte a la vida. Primera de Juan 3:14. Por consiguiente, todos aquellos que administran tan santísimos misterios y sobre todo quienes los administran indebidamente, sin discernimiento, consideren en su interior cuán viles son los cálices, los corporales y los manteles donde se sacrifica el cuerpo y la sangre del mismo, del Señor. Y hay muchos que lo colocan y lo abandonan en lugares viles, lo llevan miserablemente y lo reciben indignamente y lo administran a los demás sin discernimiento. Asimismo, sus nombres y sus palabras escritas son a veces hollados con los pies, porque el hombre animal no percibe las cosas que son de Dios. Primera Corintios 2:14. No nos mueven a piedad todas estas cosas, siendo así que el mismo piadoso Señor se entrega a nuestras manos y lo tocamos y tomamos diariamente por nuestra boca. ¿Acaso ignoramos que tenemos que caer en sus manos? Por consiguiente, enmendémonos de todas estas cosas y de otras pronta y firmemente, y donde quiera que estuviese indebidamente colocado y abandonado el santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que se retire de aquel lugar y que se ponga bajo llave en un lugar digno. Del mismo modo, donde quiera que se encuentren los nombres y las palabras escritas del Señor en lugares indecentes, que se recojan y se coloquen en lugar decoroso. Todos los clérigos están obligados por encima de todo a observar todas estas cosas hasta el fin, según los preceptos del Señor y las constituciones de la Santa Madre Iglesia. Y los que no lo hagan, sepan que tendrán que dar cuenta ante nuestro Señor Jesucristo en el día del juicio. Mateo 12:36. Quienes hagan copias de este escrito para que sea mejor observado, sepan que son benditos del Señor Dios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí en la cartica, por ejemplo, en este segundo párrafo, en la primera cartica decía todos aquellos que los administran indebidamente. Y ya en la segunda dice todos aquellos que lo administran sin discernimiento. Ese es el cambiecito. En este párrafo dice los manteles donde se sacrifica el cuerpo y la sangre del mismo. En la segunda dice pues el cuerpo y la sangre del Señor. También acá en esta parte, en el último párrafo, que dice los clérigos están obligados por encima de todo a observar todas estas cosas hasta el fin. En la segunda carta dice, según los preceptos del Señor y las constituciones de la Santa Madre Iglesia.
o sea que ya se estaba refiriendo a la bula del Papa Honorio III. Y lo mismo que en las autoridades de los pueblos, Francisco invita a conservar la carta, el escrito, a hacer copias, a pasarlo de un sacerdote al otro, a compartir. Y que todos los que pasen estas cartas para que muchos se enteren, esos van a ser benditos del Señor, van a tener muchas bendiciones. Bueno, aquí ya está hablando Francisco de realidades que se ven en su época. Como no había sagrarios, a veces en las villas, en las iglesitas, a veces rurales, había algún teloncito, alguna tela, y se cogía un estuchecito también de telita o de algo y se amarraba a veces hasta con alguna cabullita en la parte superior de la tela. Y como tanto tiempo nadie llegaba por allá a celebrar, pues se podía podrir la cabulla y a veces entraban a una iglesia, se había caído ese estuchecito, que a veces el estuche era en forma de paloma. En internet uno si busca palomas eucarísticas se va a referir a esto. Entonces, claro, se caían, se abrían, las hostias quedaban regadas. ¿Cómo sería el dolor de Francisco si entraba a una capillita de estas, se encontraba así las hostias, el cuerpo y la sangre del Señor? Si dejaron alguna Biblia por ahí, también con el tiempo, el viento, algún animal, algún insecto la tumbó y estaría por ahí en un lugar que Francisco aquí dice, un lugar que no es digno, un lugar indecoroso, un lugar indecente, cualquiera de esos términos él le aplica. Entonces lo que le está mandando a los clérigos es celebrar con mucha fe y con mucha devoción y que por favor tengan cuidado. Dice, donde estuviera colocado y abandonado el santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que lo recoja. Y entonces la bula de Honorio III mandaba que ya hay que guardar las hostias en un lugar con llave. Entonces decíamos, creo esta semana, que ya se pasó a tener por lo menos siquiera un armario en la sacristía y la bula dice guarden el Santísimo con llave. Entonces todo esto era para ver que tenga más seguridad. También hay el último párrafo, les dice lo mismo sobre las palabras escritas también y dice que todo eso hay que observarlo hasta el fin, o sea, siempre, siempre. Y lo mismo que dijo a las autoridades de los pueblos, los que no lo hagan tendrán que dar cuenta ante nuestro Señor Jesucristo en el día del juicio. Y los que lo hacen y además sacan copias de este escrito, pues van a tener muchas bendiciones. Entonces, también son cosas muy concretas y recomendaciones muy concretas que da a los sacerdotes. Bueno, decíamos los destinatarios, no solamente los clérigos de la orden, sino todos los sacerdotes de la Iglesia Católica. Se pretende en esta carta que los sacerdotes centren su servicio de fe en lo verdaderamente importante, la Eucaristía y la palabra. Esta Eucaristía y la palabra son los pilares sobre los que se asienta la fe de los sacerdotes y por consiguiente la fe del pueblo, que esta es la fe de la Iglesia. Y la Eucaristía y la palabra es todo lo que da sentido a la vida cristiana. Hay algunas ideas como sobresalientes en esta carta. Primero, Francisco está hablando que de pronto se tiene una cierta ignorancia en lo que respecta al valor de la Eucaristía. Cuando habla del santísimo cuerpo y sangre de Cristo, dice, y las palabras que sirven para consagrar este cuerpo y sangre. También está recordándonos qué vemos de Jesús. Lo que vemos de Jesús
es su cuerpo y su sangre. Que en la admonición 1, Francisco lo pone también, si estamos viendo pan y vino, pero por la fe sabemos que estamos viendo el cuerpo y la sangre. Hay una invitación a cuidar los lugares y los objetos de la liturgia. Ella hablaba de los cálices, los manteles. También una invitación a poner la Eucaristía en un lugar precioso. En otras traducciones dice decoroso, decente, digno. Lo mismo la palabra, también colocarla en este lugar decoroso. Y también por medio de la palabra y la Eucaristía nosotros estamos unidos a la iglesia. Igualmente invita a hacer copias de la carta. Hay una nota y es que como no existía la costumbre de comulgar fuera de la misa, entonces se debían guardar bajo llave las especies sacramentales en vasos sagrados adecuados. Todavía no habíamos llegado a los copones. Y también que fueran decentes. Se empezó con unas cajitas especiales, después ya viene el copón, porque ya luego si había muchas personas en la asamblea para la Eucaristía, pues se necesitaban muchas hostias también. Entonces, esta cartica a los clérigos, también todo el tema central es la devoción a la Eucaristía, el cuidado de la Eucaristía también, de los lugares, de los objetos de culto, de todo lo que tiene que ver con la Eucaristía. Entonces ya vamos carta a las autoridades de los pueblos y carta a los clérigos, que no solamente clérigos de la orden franciscana, sino de toda la iglesia. Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar a la carta a toda la orden. Aquí llamamos, ya sabemos, la orden, es toda la orden franciscana. En tiempos de Francisco eso ni se llamaba orden. Este es un nombre que luego los cánones de la iglesia le dio a las comunidades, por llamarlas así, de los varones, órdenes religiosas. Nosotros somos congregaciones, tienen unas diferencias en los cánones. En esta carta, la carta es más larga. No está por eso aquí en la pantalla. Si ustedes tienen su libro de la BAC, y si no, sí la vamos a escuchar. ¿Qué es lo que Francisco dice en esta carta para que podamos nosotros como darnos cuenta? Es una carta más elaborada, con más recomendaciones. Dicen los estudiosos que tuvo un buen secretario que le podía colocar en la redacción pues todo lo que Francisco quería para poder colaborar en esta campaña de amor y respeto a la Eucaristía. Y en las recomendaciones que da se inculca mucho esta idea: la generosidad total se aprende en la Eucaristía. En la carta Francisco está diciendo que así como Jesús se donó, se dio todo por entero, nosotros tampoco nos podemos guardar nada para nosotros, sino que nos invita a una generosidad muy grande. Bueno, esta carta está escrita seguramente entre los años de 1220 a 1223, porque en el versículo 40 ya habla que en las reglas se manda tal cosa sobre la Eucaristía, y la regla abulada fue aprobada en 1223, entonces son datos que sirven para la autenticidad de la carta. Vamos a leerla y vamos a tener en cuenta que los destinatarios son todos los hermanos, pero muy especialmente Francisco nombra a los ministros generales, los del presente y los del futuro. Nombra también a los custodios, a los sacerdotes, a los hermanos. Entonces, estas son ya como, en la anterior estábamos viendo como los cargos, por decir así, en la parte civil, podestad, regidores, jueces.
Aquí en la parte de dentro de la orden, pues sabemos que el superior general y los provinciales son llamados ministros. Francisco no entra en todos esos términos del abad, del superior, sino que él coloca unos términos que tengan que ver más con fraternidad y con servicio, dijéramos así. Entonces, esa es como la terminología que a él le gusta más. Ya hemos nombrado mucho los custodios, que son aquellos frailes encargados de fijarse, custodiar, fijarse, a guardar a sus hermanos en una cierta región geográfica, por decir así. Y Francisco lo que va a hacer con esta carta es animar a todos los hermanos a la veneración y aprecio del sacramento de la Eucaristía, así como el Papa Honorio lo había decretado en la bula para toda la Iglesia. Francisco está muy coherente con lo que el Papa está mandando, poniéndolo siempre en práctica, ingeniándose en la manera como en su orden esto del Papa va a tener eco. Entonces, la primera parte que encontramos en la carta, toda la orden, es una introducción y un saludo que va del versículo 1 al 4 y que dice: en el nombre de la Suma Trinidad y de la Santa Unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Amén. A todos los reverendos y muy amados hermanos, al hermano A, el que sea su señor, ministro general de la religión de los hermanos menores, a todos los demás ministros generales que le sucederán, a todos los ministros y custodios, a los sacerdotes de la misma fraternidad, humildes en Cristo, y a todos los hermanos sencillos y obedientes, a los primeros y a los últimos. El hermano Francisco, hombre vil y caduco, vuestro pequeñuelo siervo, os saluda en aquel que nos redimió y nos lavó con su preciosa sangre. Continuamos lo que hemos dicho. Primero, Francisco nombra para quién es la carta y después se nombra él. Y el saludo es muy en Cristo, dice aquel que nos redimió. Había empezado nombrando la Trinidad, ahora dice aquel que nos redimió y nos lavó con su preciosa sangre. Dice a este a quien habéis de adorar con temor y reverencia, postrados en tierra, al escuchar su nombre, el Señor Jesucristo, cuyo nombre es Hijo del Altísimo, el cual es bendito por los siglos. Esta es como el saludo para quienes es, como los saluda Francisco y que les desea. Pasamos ahora a otro bloquecito que en los escritos titula: para estos os envió Dios al mundo. Así lo encontramos y vamos a ver un bloquecito del versículo 5 al 11. Para esto os envió Dios al mundo. Escuchad, señores, hijos y hermanos míos, y prestad atención a mis palabras. Inclinad el oído de vuestro corazón y obedeced a la voz del Hijo de Dios. Guardad sus mandamientos con todo vuestro corazón y cumplid sus consejos perfectamente. Alabadlo porque es bueno y enaltecedlo en vuestras obras, pues para esto os ha enviado al mundo entero, para que de palabra y de obra deis testimonio de su voz y hagáis saber a todos que no hay otro omnipotente sino Él. Perseverad en la disciplina y en la santa obediencia y cumplid lo que le prometisteis con bueno y firme propósito, como a hijos se nos brinda el Señor Dios. Bueno, nos está invitando, dice, es un deber, es una misión que tenemos.
Después empieza un bloque que se llama, en esta carta se llama veneración y celebración de la Eucaristía. Primero hay unos 2 versículos donde nos habla de la veneración del cuerpo y la sangre de Cristo, que dice: así pues, besando los pies y con la caridad que puedo, os suplico a todos vosotros, hermanos, que tributéis toda reverencia y todo el honor, en fin, cuanto sea posible, al santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, en quien todas las cosas que hay en el cielo y también han sido pacificadas y reconciliadas con el Dios omnipotente. Una invitación a tributar, dice, todo el honor que pueda al santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. De este bloquecito también viene una exhortación bien exclusiva para los hermanos que son sacerdotes. Ruego también en el Señor a todos mis hermanos sacerdotes que son y serán, y a los que desean ser sacerdotes del Altísimo, que siempre que quieran celebrar la misa, ofrezcan purificados, con pureza y reverencia, el verdadero sacrificio del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, con intención santa y limpia, y no por cosa alguna terrena, ni por temor o amor de hombre alguno, como para agradar a los hombres, sino que toda voluntad, en cuanto puede, con la ayuda de la gracia, se dirija a Dios, deseando con ello complacer al solo sumo Señor, porque solo Él obra ahí como le place. Pues, como Él mismo dice, haced esto en conmemoración mía. Si alguno lo hace de otro modo, se convierte en el traidor Judas y se hace reo del cuerpo y la sangre del Señor. Recordad, mis hermanos sacerdotes, lo que está escrito respecto de la ley de Moisés. Si alguno la transgredía aún solo materialmente, moría sin misericordia alguna por sentencia del Señor. Cuánto mayores y peores suplicios merece padecer quien pisotee al Hijo de Dios y tenga por impura la sangre de la alianza en la que fue santificado, y ultraje al Espíritu de la gracia. Pues el hombre desprecia, mancha y conculca al Cordero de Dios cuando, como dice el apóstol, sin diferenciar y discernir el santo pan de Cristo de otros alimentos o ritos, o bien lo come siendo indigno, o bien, aun cuando fuese digno, lo come de manera vana e indigna, siendo así que el Señor dice por el profeta: maldito el hombre que hace la obra del Señor con hipocresía. Y a los sacerdotes que no quieren grabar de veras esto sobre el corazón, los condena diciendo: maldeciré con vuestras bendiciones. Escuchad, hermanos míos, si la bienaventurada Virgen es tan honrada como es justo, porque lo llevó en su santísimo seno, si el Bautista se estremece dichoso y no se atreve a palpar la cabeza santa de Dios, si el sepulcro en que yació por algún tiempo es venerado, cuán santo, justo y digno debe ser quien toca con las manos, toma con la boca y el corazón y da a otros, no a quien ha de morir, sino al que ha de vivir eternamente, y está glorificado
y en quien los ángeles desean sumirse en contemplación. Considerad vuestra dignidad, hermanos sacerdotes, y sed santos, porque Él es santo. Y así como os ha honrado el Señor Dios por razón de este ministerio, por encima de todos, así también vosotros, por encima de todos, amadle, reverenciadle y honradle. Miseria grande y miserable flaqueza que, teniéndolo así presente, os podáis preocupar de cosa alguna de este mundo. Bueno, vemos que son exhortaciones, recomendaciones, reflexiones, primero a los sacerdotes sobre la dignidad y la grandeza de este cuerpo y sangre del Señor. Después viene aquí 3 versículos que es como un canto a la humildad del Cristo eucarístico. Entonces, en estos versículos, Francisco está como muy emocionado, dijéramos así, entre signos de admiración escribe: tiemble el hombre todo entero, estremezcas el mundo todo, exulte el cielo, cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote. O sea, que es un llamado, dijéramos así, mostrémoslo acá. Es tan bonita esa frase, ha pasado tanto a la historia, esta expresión, esta admiración de Francisco, que uno la encuentra en el internet así ya, las mismas palabras está citado ahí de la carta a la Orden 26, dice: tiemble el hombre entero, que se estremezca el mundo entero y que el cielo exulte cuando sobre el altar en las manos del sacerdote está Cristo, el Hijo de Dios vivo. Qué grandeza de la Eucaristía. También encuentra uno la frase siguiente de esta misma, dijéramos así, admiración, que dice: oh celestial, admirable y con descendencia asombrosa, oh sublime humildad, oh humilde sublimidad, que el Señor del mundo universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. Francisco está admirado de ver esa humildad, esa minoridad, ese abajarse de todo un Dios. Dice que se humilla por nuestra salvación y se esconde bajo una pequeña forma de pan. Es como para poder movernos mucho a la fe y para, como era lo que estaba pasando en la época, que no se respetaba ni había fe en estas especies eucarísticas, ni se entendía bien la Eucaristía. Él la está haciendo ver toda la grandeza y por eso lo expresa con estas frases tan especiales. Luego también en el versículo 28, él dice: ved, hermanos, la humildad de Dios y derramad ante él vuestros corazones, como dice el Salmo. Humillaos también vosotros para que seáis ensalzados por él. Se puede confrontar con frases de la primera de Pedro y del apóstol Santiago. Entonces Francisco lo que está diciendo es que nosotros ante esta grandeza, que nos humillemos, que en el sentido de ser muy humildes y creer en con mucha fe, y si tenemos esta creencia, practicamos esta fe, lo que vamos a tener es un premio, vamos a ser ensalzados por Dios.
Y en el versículo 29 dice, por consiguiente, nada de vosotros retengáis para vosotros, a fin de que os reciba todo entero el que se os ofrece todo entero. Por eso es que la carta nos decía, nos invita a una generosidad. Si Dios no retuvo nada, hizo todo hasta esconderse en estas especies de pan, nosotros tampoco podemos retener nada y nos invita a una donación y generosidad total. Bueno, entonces estábamos aquí en esta partecita. Esto se lo puede llamar un canto de humildad a Cristo Eucarístico, que ya lo tenemos en estas imágenes. Viene otra partecita que hace parte de este segundo bloque, y es que Francisco va a hablar de la misa en la fraternidad. Del versículo 30 al 33, él ya se está refiriendo a las misas que se celebran en la fraternidad de los hermanos. Vamos a ver qué nos dice. La misa en la fraternidad. Ay. Amonesto por eso y exhorto en el Señor que en los lugares en que habitan los hermanos se celebre solo una misa, cada día según la forma de la Santa Iglesia. Y si hay en el lugar más sacerdotes, conténtense cada uno por el amor de la caridad con oír la celebración de otro sacerdote, porque el Señor Jesucristo colma a los presentes y a los ausentes, que de él son dignos, el cual, aunque se vea que está en muchos lugares, permanece sin embargo indivisible y no padece menoscabo alguno, sino que, siendo único en todas partes, obra según le place con el Señor Dios Padre y el Espíritu Santo Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo creo que Francisco en la regla tiene más indicaciones para la celebración de la misa. En esas iglesias antiguas, cuando uno visita así estos lugares, vemos que hay muchos altarcitos en las naves. Y entonces, ¿qué pasaba? Que tantos altarcitos cuantos padres estaban celebrando. Entonces había una misa en este altar, en la misma nave había otro rinconcito allá donde se veía otro, y muchos estaban celebrando al tiempo. También había otra cosa, y es que muchos sacerdotes no solamente celebraban una Eucaristía, sino más, porque también venía aquello del estipendio. Entonces San Francisco también tenía que frenar que la Eucaristía no se celebre por cuestiones del estipendio, de la ofrenda. Son muchas las realidades que se presentaban también. Entonces Francisco está invitando aquí a que sea una sola misa en la fraternidad, que celebre un solo hermano y que los otros, pues que se unan a la misa de este hermano. Después seguramente estos son orígenes de la concelebración. Hay otra carta que en parte dice que pueden concelebrar y que si cada uno ha recibido una intención, pues que él tenga esa intención. Pero el caso es que la cuestión de cómo celebran la misa en la fraternidad, pues también la tuvo en cuenta Francisco. Seguimos también. Ahora ya con un tercer bloquecito de esta carta, que es la veneración de la palabra de Dios y el cuidado de los objetos de culto, que ya lo habíamos visto en parte ahora en la carta a los clérigos, pero aquí Francisco vuelve, insiste y repite. Y porque quien es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso, lo que más especialmente estamos destinados para los divinos oficios, debemos no solo escuchar,
y hacer lo que dice Dios, sino también custodiar los vasos y los demás objetos que sirven para los oficios y que contienen las santas palabras, para que arraigue en nosotros la solicitud de nuestro Creador y en él nuestra sujeción. Amonesto por eso a todos mis hermanos y les animo en Cristo a que, donde encuentren palabras divinas escritas, las veneren como puedan. Sigamos hasta el 7. Y por lo que a ellos toca, si no están bien colocadas o en algún lugar están desparramadas indecorosamente por el suelo, las recojan y las repongan en su sitio, honrando al Señor en las palabras que Él pronunció. Pues son muchas las cosas que se santifican por medio de las palabras de Dios, y es en virtud de las palabras de Cristo como se realiza el sacramento del altar. Bueno, sigue también Francisco insistiendo en la veneración, respeto y cuidado también a la palabra de Dios, a las Biblias, a los leccionarios, a los misales, a todo lo que utilizamos para la Eucaristía. Tenemos aquí enseguida un cuarto bloquecito en esta carta, que en los libros de la BAC también se titula Confesión del hermano Francisco y exhortación a la fidelidad. Además, yo confieso todos los pecados al Señor Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo, a la bienaventurada María, perpetua Virgen, y a todos los santos del cielo y de la tierra, al hermano, ministro de nuestra religión, como a mi venerable Señor, y a los sacerdotes de nuestra orden, y a todos los otros mis hermanos benditos. En muchas cosas he caído por mi grave culpa, especialmente porque no guardé la regla que prometí al Señor, ni dije el oficio según manda la regla, o por negligencia, o por mi enfermedad, o porque soy ignorante e indocto. Así pues, encarecidamente pido, como puedo, al hermano, mi señor ministro general, que haga que la regla sea inviolablemente guardada por todos, y que los clérigos digan el oficio con devoción en la presencia de Dios, no poniendo su atención en la melodía de la voz, sino en la consonancia del alma, de manera que la voz sintonice con el alma y el alma sintonice con Dios, para que puedan hacer propicio a Dios por la pureza del corazón y no busquen halagar los oídos del pueblo por la sensualidad de la voz. Yo, pues, prometo guardar firmemente estas cosas según la gracia que el Señor me dé para ello, y se las confiaré a los hermanos que están conmigo para que las guarden en cuanto al oficio y demás disposiciones regulares. Pero a los hermanos que no quieran guardar estas cosas, no los tengo por católicos, ni por hermanos míos. Tampoco quiero verlos ni hablar. Ni hablarles hasta que se arrepientan. Esto mismo digo de todos los otros, que postergada la disciplina de la regla, andan vagando, porque nuestro Señor Jesucristo dio su vida por no apartarse de la obediencia del Santísimo Padre. Bueno, es un bloquecito fuerte, pero que nos muestra mucho también la humildad de Francisco, cómo a través de una carta
Dice Francisco como que se confiesa y utiliza como el estilo de la oración del yo pecador. Dice, yo confieso, el que recitamos en la misa, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante la Virgen María, los santos, ante vosotros hermanos, que he pecado mucho. Todo lo que decimos, Francisco está aquí como confesando que él ha faltado también porque no ha guardado la regla como le prometió al Señor, porque no ha dicho el oficio como manda la regla. Y él dice, a veces por negligencia y a veces por su misma enfermedad o porque él es más ignorante e indocto, se considera él. Entonces, él ante estas cosas que está confesando, él le pide al ministro que por favor él se fije y siempre recomiende para que la regla sea guardada por todos, que los clérigos digan el oficio con devoción. Y ahí él cita una frase de la regla de San Benito. San Benito en su regla dice a sus monjes que el espíritu sintonice con la voz. Eso es muy de San Benito. Por eso los monjes, cuando hemos estado con benedictinos que hacen su liturgia, esa preocupación de la melodía de la voz de ellos, que están dando siempre el tono, el sonido, que todo el oficio es cantado, es porque aquí estaba San Benito recomendando. Pero lo que Francisco está diciendo es que lo que tenemos que fijarnos es para que haya una coherencia entre lo que rezamos y lo que nosotros tenemos también en nuestro corazón. Y esto nos lleva a pensar, ¿y cómo rezamos nosotros el oficio divino? Si estamos fijándonos que la voz concuerde con la de nuestro corazón, o a veces que rezamos rápido a la carrera, más preocupadas por si va a ser al unísono en dos coros, participado, cantando, repitiendo. Bueno, todo ese montón de cosas que son buenas en cuanto si nos llevan a que la voz sintonice con el corazón. Si no, no tendrían mucho objeto. Bueno, también Francisco dice al hermano general que también insista mucho para que haya una pureza de corazón, que no solamente estén rezando así bien para que el pueblo los oiga, sino también para que sea una cosa muy, muy sincera. Y Francisco hace otra confesión y es primero de la culpa que él acusa y luego dice, y yo me comprometo de ahora en adelante, como quien dice, a guardar estas cosas. Pido al Señor que me dé la gracia para ello. Se las confiaré a los hermanos que están conmigo para que las guarden con sumo cuidado. O sea, él está pidiéndole al general que tiene que insistir en eso y Francisco dice, aquí en la fraternidad donde estoy, yo prometo con mis hermanos que vamos a ver cómo lo cumplimos de la mejor manera. Y luego si viene lo que le salió del corazón ahí, dice, a los hermanos que no quieran guardar estas cosas, no los tengo por católicos ni por hermanos míos. Tampoco quiero verlos ni hablarles hasta que no se conviertan, hasta que no se arrepientan. Esto mismo digo de todos los otros. Dice los que postergan, los que no, la disciplina, los que no quieren cumplir las normas ni la regla y andan por el mundo por ahí como deambulando nomás, sabiendo que estamos siguiendo a Jesús que dio su vida y por eso Él los invita a no apartarse de la obediencia a Dios. Entonces esta partecita de esta carta va mucho con la vida, con la realidad, toca mucho
pues a lo que están llamados, y por eso es que decíamos ahí ya él está nombrando, eso ya está aprobado en la regla, luego ¿cómo es que lo vamos a cumplir? Bueno, vamos llegando al final de la cartica. Tenemos ahora la quinta partecita, que es una recomendación final y una bendición que da Francisco a todos sus hermanos. Yo, el hermano Francisco, hombre inútil y criatura indigna del Señor Dios, por el Señor Jesucristo, digo al hermano, ministro de toda nuestra religión, y a todos los ministros generales que los serán después de él, y a los demás custodios y guardianes de los hermanos, los que lo son y los que lo serán, que este escrito lo tengan consigo, lo pongan por obra y lo conserven cuidadosamente. Y les suplico que lo que está escrito en él lo guarden solícitamente y lo hagan observar con mayor diligencia, según el beneplácito de Dios omnipotente, ahora y siempre, mientras exista este mundo. Benditos seáis del Señor, los que hagáis estas cosas, y el Señor esté eternamente con vosotros. Amén. Bueno, es una bendición muy bonita, abarca a los presentes, a los futuros, a los que serán hermanos también. Promete habrá muchas bendiciones para todos los que cumplan todas estas cosas. Hay una novedad en esa cartica, y es que la carta termina con una oración. En los versículos 50 al 52 hay una oración que algunos estudiosos del franciscanismo la llaman oración de discernimiento. Vamos a mirarla. Aquí estaba la bendición que estaba leyendo Arelis. Bueno, no la pasamos, pero ya la escuchamos. Ahora sí viene la oración que está aquí del versículo 50 al 52. Tratemos de hacerla, de interiorizarla en nuestro corazón para que pues también llegue hasta nosotros según el deseo de Francisco. Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros miserables hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres y siempre querer lo que te place, para que interiormente purificados, interiormente iluminados y abrazados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por sola tu gracia llegar a ti, Altísimo, que en Trinidad perfecta y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración que Francisco le encanta muchos nombres. Se llama Dios omnipotente, eterno, justo, misericordioso. Veíamos en las oraciones que varias oraciones de Francisco él usa omnipotente, en el cántico, en todas estas demás oraciones, aquí también, omnipotente, misericordioso. Entonces es lo que le está pidiendo a él que nos conceda, es la gracia de poder hacer siempre lo que Dios quiere, cumplir esa voluntad de Dios. Y si eso lo podemos hacer, entonces estamos siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo y podemos llegar hasta Dios, que es trino y uno y que vive y reina siempre. Bueno, esta era la carta, toda la orden, la fuimos leyendo por partes, ya también vemos la conexión que tiene con la carta a los clérigos, muchas ideas que Francisco está reforzando en una y otra. Bueno,
También aquí, como concluyendo esta carta, quien comprende lo que es la Eucaristía no se guarda nada para sí mismo, porque en la entrega de Jesús ha visto que adquieren sentido todas las otras entregas de los hombres, cualesquiera que sean. Una invitación a la entrega o a comprender que la Eucaristía es una entrega, una donación. Así está queriendo decir Francisco que el que aprecia lo franciscano solamente encuentra sentido a su despojo en el ofrecimiento que Jesús hace de sí mismo al hombre en el signo salvador de la Eucaristía. Entonces, verdad que nosotros vivimos la Eucaristía en el rito, en la celebración, pero cuántas veces le pedimos al Señor que nos dé la gracia de saber pasar del rito a la vida, de la celebración a la vida, a la donación a nuestros hermanos, a nuestras hermanas mismas más cercanas, las de la fraternidad, las personas que viven con nosotros, los de nuestros apostolados, los más pobres, que esa Eucaristía como que suscite esa entrega incondicional y esa donación que tuvo también Jesús. Ese sería el verdadero sentido de la Eucaristía. Bueno, y llegamos ahora a las últimas carticas de este grupo de cartas eucarísticas, que son las cartas a los custodios. Tenemos 2 cartas a los custodios y es tanta la insistencia de Francisco que las guarden, que en el libro de la Abad y en los libros de escritos se conservan las 2. No que la una aquí está incluida en la otra, sino que nos hablan de las 2. En la primera carta a los custodios, la idea que nos colocaron aquí es la Eucaristía nos salva. Entonces, vamos a escuchar esta primera cartica a los custodios y luego volvemos sobre las ideas que el texto nos da. A todos los custodios de los hermanos menores, a quienes lleguen estas letras, el hermano Francisco, vuestro siervo y pequeñuelo, en el Señor Dios os desea salud con los nuevos signos del cielo y de la tierra, que son grandes y muy excelentes ante Dios, pero que son estimados en muy poco por muchos religiosos y por otros hombres. Os ruego, más que si se tratara de mí mismo, que cuando os parezca bien y veáis que conviene, supliquéis humildemente a los clérigos que veneren sobre todas las cosas el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo y sus santos nombres y sus palabras escritas que consagran el cuerpo. Los cálices, los corporales, los ornamentos del altar y todo lo que concierne al sacrificio deben tenerlos preciosos. Y si el santísimo cuerpo del Señor estuviera colocado en algún lugar muy pobremente, que ellos lo pongan en un lugar precioso y lo guarden bajo llave, según el mandato de la Iglesia, que lo lleven con gran veneración y que lo administren a los otros con discernimiento. También los nombres y las palabras escritas del Señor, donde quiera que se encuentren en lugares indecentes, que se recojan y que se coloquen en un lugar decoroso. Y en toda predicación que hagáis, recordad al pueblo la penitencia y que nadie puede salvarse sino quien recibe el santísimo cuerpo y sangre del Señor. Y cuando es consagrado por el sacerdote sobre el altar y cuando es llevado a alguna parte, que todas las gentes de rodillas rindan alabanzas, glorias y honor al Señor Dios vivo y verdadero. Y que de tal modo anunciéis y prediquéis a todas las gentes su alabanza,
que a toda hora y cuando suenan las campanas siempre se tributen por el pueblo entero alabanzas y gracias al Dios omnipotente por toda la tierra. Bueno, Y seguimos. sepa que tienen la bendición del Señor Dios y la mía, todos mis hermanos custodios, a los que llegue este escrito y lo copien y lo tengan consigo y lo hagan copiar para los hermanos que tienen el oficio de la predicación y la custodia de los hermanos y prediquen hasta el fin todo lo que se contiene en este escrito. Y que esto sea para ellos como verdadera y santa obediencia. Amén. Bueno, muchas gracias. Mire qué carta tan bonita a los custodios, también como los saluda primero a ellos y luego viene la súplica, el ruego. Y dice más que si se tratara de mí mismo. Y entonces vuelve y le remacha las ideas que ya dijo a los clérigos y que decía ahora en la carta a la orden, que veneren el Santísimo Cuerpo y Sangre y sus nombres escritos. En la carta a la orden hace un momento había una parte también sobre los objetos litúrgicos, los cálices, los corporales, los ornamentos, todo lo del sacrificio que hay que tenerlo en un lugar precioso. Yo creo que esto influyó tanto en la espiritualidad de la Madre Caridad, que la Madre Caridad cómo insistía en la limpieza y el decoro de la capilla, el orden de la sacristía, de los ornamentos, y eso la congregación se ha fijado mucho para irnos transmitiendo de generación en generación este cuidado, este respeto, este distintivo. Tantos sacerdotes a veces cómo expresan qué bonito es venir a celebrar donde las franciscanas, qué bonito entrar a esta sacristía, qué orden, qué respeto, qué pulcritud. O sea que tenemos un llamado a seguir conservando esto, no porque nos digan, sino mire, también así estamos siendo obedientes, por decir así, del deseo de Francisco. Y la misma recomendación de las otras cartas, si encontramos la palabra de Dios en algún lugar que no es el debido, o el cuerpo de Cristo, las hostias, dice, guárdenlo bajo llave, dice, porque así manda la iglesia. Esta expresión es Francisco siempre haciendo alusión a la bula de Honorio III, siempre muy de acuerdo a los mandatos de la iglesia. Bueno, también aquí nos habla de las palabras escritas, luego les insiste más, hay que recordar mucho al pueblo la penitencia. Recordemos que penitencia en idioma franciscano es conversión, siempre estar en ese camino de conversión, de cambio. Dice, y recuérdenle al pueblo que nadie puede salvarse sino el que recibe el cuerpo y la sangre del Señor, dándole ese valor a la Eucaristía. Y luego vuelve a insistir que cuando es consagrado por el sacerdote sobre el altar, o también cuando el sacerdote tiene que llevar la comunión a otro lugar o a un enfermo, o hoy día lo que sería la procesión con el Santísimo, dice que todas las gentes de rodillas rindan alabanzas, gloria y honor al Señor Dios vivo y verdadero. Esto también puede ser origen, las procesiones de Corpus, las procesiones con el Santísimo, a veces así sea dentro del mismo templo. También vuelve a insistir lo que decía a las autoridades de los pueblos, cuando suenen las campanas, aquella indicación que le dio a las autoridades que de alguna manera avisen. Aquí ya él está indicando, el aviso se puede dar por medio de las campanas para recordar al pueblo que se tribute alabanza y honor y den gracias a Dios omnipotente. Y
vuelve e insiste, lo que ha dicho tantas veces, que los que copien estas cartas, los que las guarden, los que hagan copias, los que las pasen, que van a tener la bendición de Dios. Entonces, es siempre la insistencia de Francisco en esta cartica primera a los custodios. Bueno, vemos que los destinatarios muy concretos de esta carta son los custodios. Ahí sí era para ellos que están encargados de custodiar, de cuidar, de fijarse por sus hermanos. Hay una nota aquí que dice que en esta carta hay que entender la palabra custodio como aquel hermano que tiene la responsabilidad pastoral de sus hermanos y de cuya fe se hace responsable y animador. Entonces, ¿qué es lo que debe guardar el custodio? No es solamente, bueno, es fijarse por el bienestar físico de los hermanos, el bienestar espiritual y también por la fe de los hermanos. Dice, tienen la responsabilidad pastoral y de cuya fe se hace responsable, una tarea muy grande que es vivir animando la fe de sus hermanos. También esta carta contiene un dato de gran altura teológica, lo llaman los estudiosos, la certeza de la salvación por la participación en la Eucaristía, que es la entrega de Jesús. Llamaba la atención aquí donde él dice, en toda predicación recordad al pueblo la penitencia y que nadie puede salvarse sino quien recibe el santísimo cuerpo y sangre del Señor. Y seguramente él dirá, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, y el que lo recibe dignamente, porque el que lo recibe indignamente, dice, se toma su propia condenación, dice San Pablo. Bueno, también unas ideas pues muy generales que ya las hemos escuchado. Francisco en esta carta involucra a los hermanos, a todos en sus inquietudes eucarísticas, en todas estas carticas. Él no predica una devoción eucarística junto a otras devociones. Vemos que viene diciendo que la Eucaristía y la palabra son algo muy grande, algo distinto, y que menospreciar la palabra, la Eucaristía, es menospreciar a Cristo. Sigue insistiendo que este binomio, palabra y Eucaristía, son una revelación perenne y actual del amor de Dios, pero exige una respuesta de nuestra parte. En la Eucaristía, el cristiano se pone frente a Cristo y a sus hermanos. Y hablando de la devoción al cuerpo del Señor, Celano en la vida segunda, en el número 201, relata que Francisco era tanto el amor que tenía a la Eucaristía y en esta época que él estaba empeñado en esto, dice que quiso a veces enviar por el mundo hermanos que llevasen copones preciosos con el fin de que allí donde viesen que estaba colocado con indecencia lo que es el precio de la redención, o sea, la sangre de Cristo, lo reservaran en el lugar más escogido. Como quien dice que hizo Francisco, que los hermanos llevaran copones y donde vieran que no está, pues que lo regalen para que el cuerpo de Cristo se guarde en un lugar o en un vaso sagrado muy decoroso. Al principio para los hermanos era muy difícil porque es que si se mandaba que los copones, los cálices debían ser de oro o de metal, eso era muy costoso para los hermanos que eran tan pobres, pero tenían ellos que buscarse la manera de cómo hacer. Entonces, mire la sugerencia aquí de Francisco. Por eso a mí siempre me admira la comunidad, como muchas veces queremos dar un regalo, una fraternidad a otra o a las hermanas, y el regalo que le damos es un vaso sagrado. Le damos un regalo para la capilla, un copón, unas vinajeras, cáliz, un ornamento, un mantel.
en nuestra comunidad se usa mucho esta parte. Yo digo que esto va en tónica con este deseo de Francisco, de cómo en unas con otras, pues fijarnos para que todo este decoro pues siempre esté vivo y presente. Bien, nos vamos ahora ya a la segunda carta a los custodios, que es más corta, donde la idea es que la Eucaristía es un bien sublime que Dios aprecia. O sea, que Dios aprecia mucho que nosotros tengamos la Eucaristía como este don. Vamos entonces a escuchar la segunda carta a los custodios. A todos los custodios de los hermanos menores, a quienes llegue esta letra, el hermano Francisco, el más pequeño de los siervos de Dios, os desea saludar y santa paz en el Señor. Sabed que a los ojos de Dios hay algunas cosas externamente altas y sublimes, que a veces son estimadas entre los hombres como viles y despreciables, y otras que ante Dios son tenidas como vilísimas y despreciables y son apreciadas y extraordinarias entre los hombres. Os ruego ante el Señor Dios nuestro, cuanto puedo, que deseéis a los obispos y a los clérigos las letras que tratan del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor, y que tengáis en la memoria lo que os recordamos acerca de esto. De las otras letras que os envío para que las deis a los podesta, cónsules y gobernadores, y en las que se continúe, que se publiquen por pueblos y plazas las alabanzas de Dios. Haced enseguida muchas copias y con gran diligencia ofrecedlas a aquellos a quienes deban darse. Bueno, entonces mire, la cartica no es muy corta, tiene apenas unos 6 versículos. Primero mire cómo él suele empezar, a quienes, a los custodios de los hermanos menores, el hermano Francisco les desea salud y paz. Bueno, y les está diciendo que muchas veces hay unas cosas que son extremadamente altas y sublimes y que son estimadas entre los, son para Dios, ante Dios son grandes, pero para muchos hombres son viles y despreciables. O sea, los invita a saber ver qué es lo que es para Dios grande y sublime, que no vamos a ver que lo que para Dios es grande y sublime nosotros lo tengamos como algo despreciable. Y otras, al contrario, ante Dios son vilísimas y despreciables y nosotros las tenemos como algo muy grande. O sea, como saberles dar el valor. Lo que vale para Dios, a veces nosotros lo despreciamos. Y lo que para Dios no es de tanto valor, a veces eso sí nosotros lo apreciamos. Eso nos sucede mucho. Bueno, él aquí hace una invitación, dice que le den esta carta a los obispos y a otros clérigos. O sea que él se abre, dice, no solo para la orden, también den esta cartica a los obispos, porque ya recuerden que ellos iban a predicar por otros países y por otras diócesis y necesitaban el permiso de los obispos. Y Francisco decía que se tienen que preparar muy bien. Entonces les dice, pues cuando van a esos lugares, lleven esta cartica a los obispos, a otros sacerdotes, todas estas carticas en las que estoy hablando del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y también invita a que las grabemos un poco en la memoria. Dice, si ustedes no las pueden tener en sus andanzas por los caminos, traten de guardarlas en la memoria. ¿Qué dice en estas carticas? También les dice que cuando manda esta, les recuerda que él ya ha enviado unas carticas a los podestá, a los cónsules, a los gobernadores, o sea que ¿a quién se está refiriendo?
a la cartica a las autoridades de los pueblos. Y entonces dice, esta carta también, si no ha llegado a muchas autoridades, dice, ustedes se las pueden llevar también, y que se publiquen y que se lean en los pueblos, en las plazas, y para que se den las verdaderas alabanzas a Dios. Y sigue pidiendo que se hagan muchas copias y que con mucha diligencia, que ellos pongan por obra llevar estas cartas a quienes se les deba dar. Las que son para obispos, para sacerdotes, las que son para los gobiernos, bien sea alcaldes, jueces o cónsules, pues que la lleven, que deben ser muy diligentes, o sea, no les dé pereza, no, ay, se me olvidó, no. Francisco está diciendo, por su medio se pueden propagar mucho estas cartas, tanto entre obispos y sacerdotes como entre otros del gobierno. Entonces, por el contenido de esta cartica, pues ya sabemos que si es la carta a los clérigos es posterior, que la carta a los custodios es posterior a la carta a los clérigos y a las autoridades de los pueblos. ¿No ve que Francisco acaba de decir que él ya ha mandado esa carta? Entonces los que estudian y tienen que fijar cuándo fue escrita y si es auténtica, esta frase nomás que tiene acá, estas que se la den al podestá y que se la den es ya lo que prueba que él ya las mandó y las escribió. Bueno, los custodios de la orden, como acabamos de oír, tienen que ser los distribuidores y multiplicadores. Ellos tienen que servir como centro de unión con el clero y con los políticos. Mire que Francisco les pide que ellos lleven al clero, a los otros sacerdotes y lleven aquí lo llaman políticos, diríamos los gobernantes. Ahora, pero para los custodios primero tienen que vivir esto, todo esto que dice la carta de la Eucaristía, del cuidado. Dice, deben en primer lugar realizarlo personalmente y después que lo transmitan a las personas indicadas. Lo que quiere conseguir Francisco es principalmente una digna celebración de estas cartas. Hay aquí unos dos doctrinales de estas cartas de importancia, quizá de pronto lo repetimos. Dice de la veneración a la Eucaristía, el criterio, en esta carta vemos que el criterio de Dios sobre las cosas no coincide a veces con el criterio del hombre que no cree y no la valora. Y a veces lo que el hombre considera de poco valor o cosas sin importancia, como por ejemplo el pan y el vino, Dios los valora como el sacramento más sublime, como el sacramento salvador. Y quiere Francisco tocar la sensibilidad de los destinatarios para que tengan la ayuda salvadora de la Eucaristía como algo valioso en sus vidas. Esto nos lo está insistiendo en una cartica y en la otra. En conclusión, en todas las cartas Francisco invita a que se copien, que se repartan. Él está como invitando a que haya cartas en cadena. Entonces él es como si nos estuviera diciendo hagamos una cruzada eucarística. O sea, por todas partes, mire, cartas para dentro de la orden, fuera de la orden, la parte religiosa, la parte civil. Entonces, estas cartas en cadena nos permiten hablar de una cruzada eucarística realizada por Francisco. ¿Cómo la hizo? La hizo oralmente, predicando, y la hizo por escrito. ¿Por qué hizo también Francisco esto? Porque mira, era el tiempo de las cruzadas. Las cruzadas eran todas esas dificultades que estaba habiendo entre cristianos y musulmanes y se querían resolver era solamente con luchas, con guerras. Por eso el que iban de los musulmanes, muchos iban era como quien dice a la pelea ya a ver quién gana. Cuando Francisco fue, él fue en son de paz.
Entonces dice, mientras los cruzados están viendo tantas batallas, tantas guerras, hagamos una cruzada distinta, hagámosla con este amor a la Eucaristía, hagámosla por medio de las cartas, tocando las campanas en las tardes, copiándolas, llevándolas de un lado al otro. Mire, siempre es Francisco invitando a la paz de un modo distinto y poniendo en práctica una admonición que seguro vamos a ver, y es la paz que ustedes predican, la tienen que llevar primero en su corazón, que se podría decir ahora, el amor a la Eucaristía que vamos a predicar lo tenemos que vivir nosotros primero. Entonces, mire, hoy hemos recibido de Francisco una invitación muy grande, un gran reto en torno a la Eucaristía, nuestra congregación con su carisma eucarístico, con la Madre Caridad, que todo esto ella lo bebió aquí de la fuente franciscana, pues que lo sigamos conservando, lo sigamos viviendo, lo sigamos propagando, pero sobre todo haciéndolo muy coherentemente y también que no se nos quede solo en el rito, en la celebración, sino en la vida. Bueno, entonces, pues todo esto era lo que teníamos nosotros hoy sobre las cartas eucarísticas. Así hemos como terminado, por decir así, el bloque de cartas. Llevamos 2 bloquecitos, oraciones y cartas, pero hemos podido por lo menos darles una mirada, una ojeada y qué bueno, ahí vamos pasando estos escritos, un abreboca del que quiera volver a un escrito, al otro también.